En términos políticos, en términos institucionales, la historia se centra una vez más, como cada 1 de mayo y según marca la Constitución de la provincia de Mendoza, en el inicio formal de las sesiones ordinarias de la legislatura. El mensaje anual del gobernador ante la Asamblea Legislativa constituida en el recinto. Será el último, en realidad fue el último, del actual gobernador Rodolfo Suárez. Con Marcelo Torres comenzamos a desandar el camino, decíamos, del análisis más fino, antes de ir a las repercusiones, de lo que dejó, de las expectativas que podría haber generado y aquellas que cumplió o no. Marcelo. Bueno, no hubo sorpresa. Si alguien esperaba, y esperábamos, por supuesto, uno siempre es optimista y tiene esperanzas de que cada uno de los gobernadores que se sienta frente a la Asamblea Legislativa e indirectamente frente al pueblo, frente a todos nosotros, nos hable de una Mendoza posible, de una Mendoza del futuro, de una Mendoza de sueños, por supuesto que asentada en el sacrificio y en el esfuerzo, como siempre nos ha ocurrido a los argentinos, particularmente a los mendocinos y más en un momento como este. Bueno, uno siembra por ese lado, pero el gobernador en ese sentido no sorprendió a nadie e hizo una larga enumeración de logros, medidas, hechos, decisiones, medidas que fue tomando a lo largo del último año. Y se sumó, por supuesto, lo de prácticamente toda su gestión. Es cierto que ha sido el último mensaje del gobernador ante la Asamblea Legislativa, pero también es cierto que le restan 8 meses casi para terminar su gestión, como también a nivel nacional, y no va a faltar oportunidades para que este gobierno corrija algunas de las medidas que fue tomando en el pasado sistemáticamente año tras año y a esta altura quizás no le rindieron el esfuerzo y el fruto necesario. Parece darse cuenta el gobierno de Suárez y el propio gobernador de que lo que se ha hecho es insuficiente, entonces enumera todo, absolutamente todo lo que se hizo, como un gran frente al que fue atacando desde fines del 2019 hasta este momento con pequeños logros que, esto sí hay que decirlo, ya en el campo de la interpretación han sido insuficientes frente al mar de dificultades en el que está sumida la provincia de Mendoza. Habló del déficit fiscal que se fue recuperando. Siempre ha tomado un bloque el gobernador, no solo este último año, ni los 3 y fracción que lleva al frente de la provincia, sino ha tomado el bloque en el cual allá por fines del 2015 cambia Mendoza con Alfredo Cornejo, lograron recuperar para el radicalismo y sus socios la provincia. Entonces, desde ese momento hasta ahora ha ido enumerando una serie de medidas y de logros, hablando del déficit, lo hizo hoy, habló del equilibrio fiscal, lo hizo hoy, de la disminución de la deuda, particularmente aquella que se tomó en el 2016, con un Alfredo Cornejo al frente de la gestión. Habló del superávit, de la Mendoza activa y hasta enumeró una por una las casas que se han realizado a lo largo de estos 3 años y un poquito más de gestión. Poco, es cierto, para él ha sido mucho. Y lo que no se logró hacer, acá viene el aspecto político, que en esto lamentablemente hizo una apuesta, o quizás capitaliza, Fernando y amigos, está capitalizando en términos políticos y electorales algo que le ha rendido mucho a este gobierno, que es apostarle a las divisiones ideológicas y políticas que tenemos en la Argentina. El populismo obtuso, dijo en algún momento el gobernador cuando no logró la reforma institucional y constitucional que él esperaba en algún momento, y el populismo de las excentricidades a nivel nacional que le impidieron a Mendoza crecer. Si querés, vemos una partecita de lo que dijo hoy el gobernador. El populismo viene haciendo estragos en el país. Ha agravado de manera sustancial cualquier desequilibrio económico preexistente, generando una inflación galopante que ha hecho desaparecer el valor de la moneda. Ha pulverizado el ingreso y ha producido un desasosiego generalizado que tira por el piso cualquier esperanza de mejora individual y colectiva. Problemas para exportar e importar que hacen inviable la producción, cepos e imprevisibilidad de las reglas del juego que desalientan la inversión, un desafortunado discurso antiempresa, presión fiscal récord, gasto público descontrolado, una dramática pérdida de reservas y un Estado nacional que se siente cómodo con regular la marginalidad y la violencia. Bueno, y algo que vimos recién en el anticipo, si Suárez
no sorprende, tampoco sorprende la oposición. Una oposición que viene a decir que ha goleado al oficialismo en las últimas elecciones, las de ayer, las que estuvimos analizando juntos aquí en los departamentos desdoblados, y un oficialismo que lo ataca por decir a nosotros nos tiraron hacia abajo. El gobierno nacional no nos ha impedido crecer y desarrollarnos. Algunas de las repercusiones, allí también se me echa algo en defensa del gobierno con Alfredo Cornejo. Bueno, la síntesis fue un balance, un repaso de los principales indicadores de este gobierno provincial. Primero se tuvo en cuenta cuál es el contexto nacional de una inflación de más del 100%, de un gobierno nacional que no ayuda a Mendoza, fracasó cualquier gestión que se pudiera hacer con Portezuelo al Viento, después quisieron darle las tierras a los mapuches, después nos sacaron todo el acceso al financiamiento en materia como vivienda. Todos esos datos que dio el gobernador tienen que ver con lo que mejor que se pudo hacer en la provincia con la administración de fondos públicos. Él habla de administrar, nosotros hablamos de gestionar y de trabajo. Son dos conceptos distintos. Una cosa es administrar, otra cosa es gestionar y trabajar. Arranca el discurso, dos etapas, digamos, básicamente, que es, como siempre, el discurso contra el gobierno nacional, contra la macroeconomía, contra las dificultades que hay. Una segunda parte, diría yo, donde hace una enumeración de obras y de generaciones de puestos de trabajo a través de enlazar, que casualmente son todos fondos nacionales, pero se le olvida nombrarlo. Y la tercera etapa, que es la que yo le pregunto a los mendocinos, digo, cuando habla de su gestión, de su administración en realidad, es preguntarle si han visto alguna escuela, si han visto algún hospital nuevo, si han visto alguna vivienda entregada, si han visto en realidad lucha contra el narcotráfico. Yo creo que hay un balance positivo de su gobierno. A los gobernadores hay que evaluarlos en el contexto, a veces son injustas porque hemos visto malos gobernadores en contextos de crecimiento de la economía nacional, que es lo que influye sobre el humor de la ciudadanía, y hemos visto buenos gobernadores en contextos de recesivos, ¿no? Entonces el balance por momentos puede parecer justo o injusto según desde donde cada uno se pare. Yo creo que él tiene un balance muy positivo de estos años porque le ha tocado gobernar en un marco de recesión económica, con un gobierno nacional muy malo, el peor de la democracia. El gobierno de Alberto y de Cristina es un gobierno muy malo, es un gobierno de alta inflación, de problemas de empleo, de ingresos, que se ha desvalorizado la moneda. Eso genera un humor sobre la ciudadanía, y en ese marco yo creo que Mendoza ha estado muy digna en las cosas que son de su competencia específica, que son de competencia de la provincia. Utilizó la mitad de su discurso para agraviar el gobernador, que no es su estilo. Fíjate vos que yo a Suárez siempre rescato de que es un hombre con buenos modales, pero se ve que este último tiempo se ha transformado porque fue muy agresivo, ¿no? Y a su vez lo otro es tratar de que, digo, si no se ponen arriba de la mesa los problemas reales que tiene Mendoza y aparece como que está todo bien, bueno, lo cierto es que nunca se van a resolver. Me pareció que le faltó a Suárez una visión más por encima de los problemas del día a día y tratar de proyectar la Mendoza que viene. En eso creo que faltó prácticamente mucho en materia de educación, haciendo referencia a números, pero sin meter a los docentes adentro y pensar cuál es la Mendoza que viene a partir de la educación. ¿Cuántas asambleas legislativas tenés en el lomo? Pues un montón, muchas. Más de 30. Sí. Tengo una pregunta, pero 30 cubriéndolas, analizándolas, buscando repercusiones. Desde aquí, claro, sí. Desde la radio. ¿Alguna vez resultó algo diferente? No. Nunca. Hubo unas épocas que a lo mejor los discursos eran más largos, pero había una visión en algunos poquitos, pero las hubo estadistas. Gobernadores de Mendoza estadistas. Tal vez no me esté refiriendo a los contenidos, sino a las formas. Sí, las formas... Dijera quien dijera, lo que dijera del otro lado, te responden si son aliados o no, de la misma manera siempre. El tema de las repercusiones sí, es casi igual, esto es idéntico. En cuanto a las formas han sido parecidas. Hubo algunos gobernadores que fueron más atractivos que otros, y no vamos a dar nombres. Bueno, hubo otros que no sabían leer.
Sí, por supuesto, claro que sí, claro que sí. O sea, es que en una parte, me parece a mí, Cornejo se da cuenta de todo lo que le ha faltado a este discurso y luego de lo que estábamos escuchando diría, ahora viene una Mendoza distinta. No sé si lo está diciendo por él o porque necesariamente tiene que venir una Mendoza distinta, una nueva etapa, dicen, donde tenemos que decirnos la verdad. Y decir la verdad es lo que no hizo el gobierno de Mauricio Macri, que él criticó en su momento, y lo que no se hizo tampoco él mismo, en una suerte de autocrítica, no lo hizo allá por el 2015 o 2016. Se concentró en la situación del Estado, en el déficit, que necesitaba tomar deuda para paliar ese déficit, esa deuda que ahora está pagando el gobierno de la provincia, su sucesor, ¿no es cierto?, en el cargo. Me parece que está hablando de otra cosa, porque es cierto, para salir de este fango en el que se está, primero tenemos que decir que estamos realmente en un fango, no solo sufrirlo, y cómo salirlo, que no va a ser fácil. Entonces, esa es la Mendoza y el país que se avecina. Bueno, tenemos un año de debate político, es bueno, donde cada cual y cada quien propondrá cuál es su visión estratégica para la provincia, ¿no? Lo tendrá que hacer. Sí, claro, obligatoriamente, sí. Indefectiblemente, porque nos piden el voto. Entonces aquí me parece que radica lo medular, lo central. Ya vamos a estar hablando de lo que pasó ayer. Vamos a hacer un repaso, ¿te parece, Marce? Sí. Creo que también lo vamos a sumar a Jorge. Tengo alguna cosita después para cerrar sobre esto. Sobre esto no, cerramos ahora porque voy a un contexto de la legislatura, pero puertas afuera. Mucho de proyección tuvo me parece que esa es la deuda que deja, de alguna manera, que puede decir, bueno, lo va a capitalizar otra gestión. Fíjate, él nombró Potasio Río Colorado, él nombró a Hierro Indio, él nombró Cerro Amarillo. Se perdió mucho tiempo con esto. Viene para futuro, no lo puede capitalizar su gestión. Y se pudo haber hecho antes también. La vaca muerta mendocina. La vaca también muerta mencionó. mendocina, el vaquiano, entre otras cosas. La reversión del decline de la producción petrolera. Exactamente. Y los 200 millones de dólares aprobados, que primero hay que ir a buscarlo y que alguien te los preste para hacer todo el plan de reformulación hídrica que necesita la provincia. Afuera de la legislatura, los gremios también hicieron oír sus reclamos en el Día del Trabajador. Lo que vemos es que en su última asamblea aleja cada vez más a los trabajadores y a las trabajadoras colocando doble valla. Este gobernador nos coloca doble valla y no quiere escuchar los reclamos de los trabajadores. Hoy, desde el SUTE, venimos con dos reclamos importantes. Uno es la jubilación digna para los celadores y las celadoras, y el otro es la deuda que tiene este gobierno con nosotros los trabajadores, la deuda del 2020. No hay inversión educativa, cada año es menor la inversión educativa y quieren irse sin dar respuesta a la educación. Nosotros no los vamos a dejar ir sin que nos den respuesta y le decimos que basta de ajuste y basta de atropello a los trabajadores y a las trabajadoras. Lo que nos falta sin duda es trabajo genuino, trabajo registrado, y lo que le reclamamos a este gobierno provincial es que pare con conculcar derechos. Vemos día a día que caen nuestros salarios, caen las oportunidades laborales, y la verdad que el pueblo mendocino no puede soportar más esto. Para peor, cada vez de que el pueblo mendocino sale a reclamar, o se lo multa o últimamente se lo encarcela. Es justamente eso lo que le venimos a pedir al gobierno de Mendoza, que pare con conculcar derechos. Bien, me vengo para este lado, diré, porque lo sumamos a Jorge. El viernes, en este mismo espacio, dábamos cuenta de una denuncia, una presentación formal que hacía una legisladora nacional, Marisa Uceda, respecto de la utilización de una pequeña parte de los fondos depositados en las cuentas del Banco Nación correspondiente a aquel pago de la Nación a la provincia en concepto de resarcimiento de promoción industrial, el dinero que iba por Tesuelo del Viento. Aquí, en este mismo espacio, el ministro de Hacienda, Víctor Fayad, respondió con dureza a aquellas cuestiones diciendo, mire, legisladora, está todo a la vista, acá no hay ninguna defraudación de ningún dinero y no hemos mal cumplido nuestros deberes de funcionario público. Es así. La presentación está formulada, la justicia avanzará o no en concepto de lo que entiende tiene sustento o no, ¿verdad, Jorge? Sí, a ver, ¿qué va a pasar? Poco y nada, te diría. Es muy raro que en la justicia logre tomar vuelo esa denuncia, sobre todo porque técnicamente todos esos fondos tienen trazabilidad y no se les ha dado otro destino que no sea el que tiene el específico, que es el de guardarlo para o Portezuelo, que está muy alejado de que
pueda realizarse esa obra o para alguna otra obra de aprovechamiento hídrico. Lo que se hizo es administración, eso explican los economistas, y no disposición del dinero. No se usó el dinero para, sino se lo administró. ¿Qué significa esta diferencia? Bueno, se lo cuidó, se lo protegió. Frente al contexto financiero que tiene la República Argentina, dijeron, bueno, vamos a empezar a sacar dinero de manera segura. ¿Cuál es esa manera segura? Y todos coinciden los especialistas, bueno, comprar títulos, ¿sí?, del Tesoro de los Estados Unidos y guardarlos en una caja en el Banco de Nueva York, que es una de las instituciones más prestigiosas e históricas del mundo. ¿Cómo se hace eso? A través de agentes financieros, justamente operadores de bolsa. Lo que antiguamente eran operadores de bolsa, actualmente se denominan ALIC. Bueno, se llamó una licitación, primero se aprobó y se empezó a sacar ese dinero a cuentagota. ¿Por qué? Porque puede llegar a producir una distorsión si vos sacás todo ese dinero en un solo momento, en las cotizaciones de los dólares financieros. Es lo que decía Víctor Fallada el viernes. La operación es esto de contado con líquido. El sábado vos encontraste aquel decreto, sí, que fue publicado en el boletín oficial. Tal cual. Y lo publicaste en el diario El Sol. Sí. Diciendo, esto es lo que hizo el gobierno. Está sí, publicado en el boletín oficial. Sí. Hoy el gobernador respondió a Uceda. Sí. ¿Te parece que lo escuchemos? Dale, perfecto. Y respecto a la denuncia, o sea, bueno, esa denuncia ya ha hecho varias esta chica. No tiene ni pie ni cabeza. Nosotros hemos hecho una operación, a no ser que ella defienda los intereses nacionales a ultranza sin importarle los mendocinos y las mendocinas. La plata está dentro del fideicomiso de Portezuelo, está resguardada, que aparte no es mucha plata tampoco para que pase todo esto que está pasando dentro de la plata que hay. Es una operación legal, es una operación que está totalmente publicada en el boletín oficial. Esa denuncia seguramente va a estar archivada pronto, como tantas otras que han hecho. Me han hecho denuncias con los mapuches, me han hecho denuncias, qué sé yo, con todo. Algo de razón tiene en eso. Lo que sí se le cuestionó, en todo caso, y esto hablando con varios funcionarios del gobierno, es decir, sí, la verdad que teniendo en cuenta que era un tema sensible como el de Portezuelo, le podríamos haber dado otro tipo de publicidad y difusión. Es decir, la formalidad se cumplió. ¿Cuál es la formalidad? Ir paso por paso publicando todo en el boletín oficial. Ahora, que se haya publicado en el boletín oficial no significa hacerlo público, y esto lo reconocen los mismos funcionarios del gobierno como para generar un poco más de transparencia. Ellos lo asumen así, pero dicen la trazabilidad a la que se refiere Suárez está marcada, se puede seguir cuál es el rumbo de ese dinero, que seguramente se sigan haciendo este tipo de operaciones.